Bueno, hola a todos. El día de hoy vamos a sustentar nuestra monografía que lleva por título Terapia ocupacional frente al abordaje preventivo de trastornos musculoesqueléticos generados por riesgo biomecánico que afectan el desempeño ocupacional de los trabajadores. Mi nombre es Nicole Pertús y mi grupo de trabajo está conformado por Gina Giovanna Mejía Martínez y Magda Cilet Robles González. Bueno, entonces ya hablando como tal, desde terapia ocupacional se considera el trabajo como un eje central, ¿sí? Y pues esta es una actividad fundamental para la vida de los seres humanos. Ya hablando como tal del concepto de trabajo, la Organización Internacional del Trabajo nos define este como un conjunto de actividades humanas que pueden ser remuneradas o no y que también pueden producir bienes o servicios en una economía y que también pues a su vez van a satisfacer esas necesidades de una comunidad o proveen los medios de sustento necesarios para los individuos. Ya pues otro concepto fundamental en el abordaje de la monografía es la medicina de trabajo. Este es uno de los 4 subprogramas de la seguridad y salud en el trabajo y es definida como un conjunto de actividades médicas o paramédicas destinadas a qué? A promover y mejorar la salud de los trabajadores, a evaluar esa capacidad laboral y ubicar al trabajador en un lugar de trabajo de acuerdo a sus condiciones psicobiológicas, ¿sí? Ya pues teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, se retoma ese concepto de biomecánica, la cual pues es una disciplina que estudia como tal ese movimiento del cuerpo y la respuesta que tiene el organismo ante esto, ¿sí? Apoyándose tanto en la fisiología como en la antropometría. Bueno, entonces ya como tal, hablando acerca del abordaje desde terapia ocupacional, pues decimos que está incursionado en el sector trabajo, teniendo en cuenta que el desempeño laboral puede estar influenciado tanto por factores físicos como cognitivos, como perceptivos, psicológicos, sociales o del desarrollo. Aquí los terapeutas ocupacionales pues tienen un amplio conocimiento sobre la enfermedad, la discapacidad y el proceso de análisis y desempeño ocupacional para desarrollar ¿qué? Desarrollar esas evaluaciones, desarrollar esos tratamientos y poner en práctica esos programas de prevención apropiados, centrándose en brindar ese bienestar a nivel físico, a nivel mental, a nivel social al trabajador, ¿sí? La Organización Mundial de la Salud estima que en el 2009 más del 10% de los años perdidos por discapacidad correspondían a casos de desórdenes musculoesqueléticos, ¿sí? Por tal motivo, pues desde terapia ocupacional es de suma importancia intervenir en la promoción y prevención del bienestar ocupacional a nivel social y mental también de los trabajadores, generando pues unas estrategias de impacto, ¿sí? Que le permitan a ese trabajador poder desempeñar ese rol de trabajo de la mejor manera y optimizar las condiciones a nivel laboral. Bueno, entonces ya hablando como tal de los objetivos, pues tenemos el objetivo general, el cual nos dice que es conocer el abordaje de terapia ocupacional frente a la prevención de esos desórdenes musculoesqueléticos generados por el riesgo biomecánico que afectan el desempeño ocupacional de los trabajadores. Los objetivos específicos son los siguientes: establecer las consideraciones normativas y conceptualizaciones oficiales en Colombia relacionadas con el riesgo industrial de tipo biomecánico y su abordaje desde la terapia ocupacional en Colombia. Identificar las condiciones de trabajo adecuadas relacionadas con el riesgo biomecánico que favorecen el máximo nivel de productividad en el desempeño ocupacional de los trabajadores. Y por último, analizar la intervención desde terapia ocupacional en Colombia en el abordaje preventivo de los trastornos musculoesqueléticos generados por ese riesgo biomecánico que afectan el desempeño ocupacional de los trabajadores. Entonces, a continuación, mi compañera va a hablarnos un poco acerca de lo que es la justificación. Pues hay que tener en cuenta que desde terapia ocupacional la ergonomía juega un papel muy importante en cuanto a la identificación de factores de riesgo de salud ocupacional que deben ser contemplados de forma sistematizada en cada puesto de trabajo. En este sentido, pues ya lo que es el diseño ergonómico es pues esa aplicación de los conocimientos para poder diseñar herramientas, máquinas, sistemas, tareas, trabajos y ambientes más seguros, que pues sean también confortables para el trabajador y así lograr ese máximo nivel de efectividad y eficiencia. Bueno, lo que son las enfermedades laborales, como los desórdenes musculoesqueléticos,
pues son bastante prevalentes en esta población. Entonces hay que tener presente que no todas las enfermedades osteomusculares tienen una relación causal con las actividades laborales, ¿sí? Se identifica que la manipulación manual de cargas, las posturas forzadas, mantenidas, que estaba mencionando mi compañera anteriormente, son frecuentes en diversas actividades económicas y actividades laborales. Y estos trastornos pues son multifactoriales. ¿Qué quiere decir esto? Que es difícil detectar la relación causa-efecto, ¿sí? Pero es importante documentar el grado de relación causal entre los factores profesionales y los trastornos porque esto se da de pronto en el caso de que exista una causalidad, ¿sí? Para poder prevenir ese trastorno mediante la eliminación de ese riesgo o por lo menos disminuir esa exposición del trabajador a ese riesgo. Ya en cuanto a la terapia ocupacional, sabemos que es una profesión del área de la salud que promueve el bienestar de todas las personas a través de la ocupación, abordándolos como seres integrales. Entonces, el principal objetivo de la terapia ocupacional es lograr que los individuos participen eficazmente en las ocupaciones. Con esto me refiero a actividades de la vida diaria, instrumentales, descanso y sueño, trabajo, juego, ocio, tiempo libre, entre otros. Entonces, la intervención de terapia ocupacional en el área de industria busca promover y mantener esos estándares de función ocupacional y asimismo el bienestar de todos los trabajadores mediante estrategias adaptativas biopsicosociales. Todo esto con el fin de mejorar esa eficiencia, esa productividad de la empresa. Con esto, pues, como terapeuta ocupacional se van a identificar las características personales del trabajador, las características del ambiente y las exigencias del puesto de trabajo al que se enfrenta ese trabajador, ¿sí? Con miras a prevenir la aparición recurrente, pues a esos accidentes de trabajo o enfermedades laborales. Para este fin, pues es necesario, una vez identificados los trabajadores, en los trabajadores esos factores de riesgo y los posibles efectos que tienen en su salud y en su desempeño, diseñar y ejecutar programas de intervención direccionados a minimizar dichos efectos y potenciar su rol ocupacional. Dentro de los antecedentes, en primera instancia tenemos los internacionales. Acá estaba el artículo de problemas musculoesqueléticos en el lugar de trabajo en estudiantes de terapia ocupacional. Este fue publicado por Giovanni Moravito, Stephanie Pencala y Christy Coxon en la revista Research Article en el año 2021. Este artículo fue hecho en Australia y nos habló acerca de los trastornos musculoesqueléticos laborales como principal causa de morbilidad y discapacidad en la mano de obra australiana, ¿sí? Entonces, en este artículo, básicamente, se concluyó que 1 de cada 3 estudiantes de terapia ocupacional ya experimenta problemas musculoesqueléticos en el lugar de trabajo, impactando las actividades diarias, requiriendo también asistencia médica antes de la graduación, ¿sí? También tenemos antecedentes nacionales. Aquí encontramos un artículo titulado Terapia ocupacional, estrategia para la prevención del riesgo biomecánico en funcionarios de la Fundación Hospital San Pedro. Su autor fue Lina Daniela Jurado Mejía en el año 2014 y fue publicado en la revista editorial Unimar. Se realizó en Nariño y pues habló acerca de los terapeutas ocupacionales en el sector laboral que están llamados a la prevención de riesgos ocupacionales, a los riesgos en los que los trabajadores puedan estar expuestos, ¿sí? Como consecuencia de sus actividades laborales. Entonces, tenemos un último artículo que es un antecedente regional y tiene por título Influencia del factor de riesgo biomecánico en el desempeño ocupacional de los trabajadores informales, vendedores ambulantes estacionarios de un ente municipal. Su autor fue Angie Tatiana Vera Vargas en el año 2019 y fue publicado por la revista Unipamplona. Entonces, sabemos que se realizó en Pamplona Norte de Santander. Este artículo pues estima que posiblemente los trabajadores informales como los vendedores ambulantes presentan dificultades relacionadas con la seguridad y salud basada en problemas biomecánicos, ¿sí? Que limitan la productividad y el desempeño de sus actividades laborales satisfactorias. Bueno, ya dentro de la base teórica retomamos diferentes conceptos como lo son la biomecánica, ergonomía, biomecánica ocupacional y unas que otras patologías. Entonces, para empezar, la biomecánica es la disciplina que combina el estudio del cuerpo desde el punto de vista de la mecánica clásica o newtoniana. Y pues la biología
su objetivo es que las personas puedan realizar sin riesgo físico, sin riesgo de sufrir una lesión física. La biomecánica se basa en el conjunto de conocimientos de diversas áreas, tales como lo son la medicina del trabajo, la fisiología, la antropología y la física. Bueno, acá aparte de conocer y entender las limitaciones físicas del cuerpo humano, a partir de una aplicación de una gran utilidad en la práctica para la ergonomía, pues esto sirve como guía para el diseño y la evaluación de tareas y actividades en el diseño de estaciones de trabajo, de mobiliario, de herramientas y utensilios, así como en el descanso requerido de acuerdo pues al tiempo y el tipo de actividades que realiza pues el trabajador. Entonces ya que empezamos a hablar de las diferentes cargas físicas, que son por ejemplo la dinámica, que es aquella donde sucede la contracción y relajación de corta duración. La carga física estática, que es aquella en la que la contracción muscular es continua y mantenida. La carga mental, que hace referencia a un nivel de exigencia de la tarea y es evaluada a partir de indicadores de complejidad, rapidez, atención y minucidad. Entonces, ya como tal, tomamos lo que son las diferentes patologías, que pueden ser como el dolor lumbar inespecífico, que se define como la sensación de un dolor o molestia localizado entre el límite inferior de la costilla y el límite inferior de los glúteos. Es una limitación de dolorosa del movimiento y puede asociarse o no a un dolor referido o irradiado. También está la enfermedad de Kirby, que es la tendinicitis del primer comportamiento dorsal de la muñeca. Bueno, el primer comportamiento dorsal incluye los tendones del aductor y el extensor. Es un proceso inflamatorio degenerativo según el tiempo de evolución y pues la proporción de larga del tendón del bíceps. Entonces, ya como tal, seguimos con la epicondilitis lateral, que corresponde a una lesión tendinosa periostea. Entonces, también está la epicondilitis medial, que se ubica en el epicóndilo medio de los tendones correspondientes a los músculos flexores. Bueno, dentro de la metodología, en este estudio de tipo monográfico de compilación de carácter descriptivo a partir pues, de la revisión y análisis sistemático de un estudio original primario, implementando pues un enfoque cualitativo, puesto que por medio de este se identifican categorías o grupos de conceptos pues que son relevantes para la investigación con la finalidad de comprender, interpretar, reconstruir y pues reflexionar acerca de las experiencias e historias de los informantes. Entonces ya como tal en el diseño de la metodología, para la búsqueda de los artículos se utilizaron bases de datos como lo son Mendeley, PubMed, Cielo, Google Académico y Dianet. Bueno, la búsqueda de las bases incluyeron palabras claves como desórdenes musculoesqueléticos, terapia ocupacional y el autocuidado. También cabe mencionar que para garantizar las fuentes consultadas que ofrecieran información relevante, se establecieron algunos criterios como lo son, se fijó un periodo específico de tiempo para la búsqueda de la bibliografía, como pues se consideraron estudios publicados entre el año 2014 y 2020, dado que la última década se evidencia mayor productividad pues respecto al tema que se está tratando. Ya como tal, mi compañera va a hablar sobre los resultados. Bueno, entonces teniendo en cuenta la búsqueda realizada, los resultados o los artículos obtenidos fueron, el primero, la relación entre los trastornos musculoesqueléticos manifestados y el riesgo biomecánico en personal de la empresa del supermercado Cabeza y con la de la ciudad Montería, Córdoba. Este fue encontrado el año 2020 y fue escrito por Joannis Cardoso. Este básicamente fue una investigación donde se estableció la relación entre los trastornos musculoesqueléticos manifestados y el riesgo biomecánico al que se encontraban expuestos los empleados en esta zona de carga y descarga en la empresa del supermercado Cabeza y Cola de la ciudad de Montería, Córdoba. Esto fue un estudio cualitativo. El segundo artículo que se encontró
fue acerca de los problemas musculoesqueléticos en el lugar de trabajo en los estudiantes de terapia ocupacional en el año 2021 y fue publicado por Giovanni Moravito, Estefanía Pencala y Cristi Coxon. Aquí pues hablaron acerca de los trastornos musculoesqueléticos laborales, que son pues la principal causa de morbilidad y discapacidad de la mano de obra australiana, ¿sí? Y pues más de uno de los terapeutas ocupacionales reportan estos trastornos en el lugar de trabajo. Esto fue un estudio cualitativo y cuantitativo. Por otro lado tenemos, bueno, mi compañera va a socializar el otro artículo. Bueno, ya como tal, tenemos que este artículo pues se llama Influencia de los factores de riesgo biomecánicos en el desempeño ocupacional de los trabajadores informales, vendedores ambulantes, estacionarios pues, de este municipio. Fue publicado en el 2019 por Angie Tatiana Vera Vargas y pues en este se estima posiblemente en los trabajadores informales como los vendedores ambulantes que presentan pues alguna dificultad relacionada con la seguridad y salud basada pues en problemas biomecánicos que limitan pues su productividad y el desempeño de las actividades laborales de una manera satisfactoria. Bueno, y ya para finalizar, en las conclusiones, pues nosotros pudimos concluir que los trabajadores que presentan mayores molestias en los segmentos corporales, dorsolumbar, hombros y cuellos, ya que están relacionadas con tareas como movimientos repetitivos, posturas prolongadas y manipulación de cargas, las cuales pues son características de lo que es un riesgo biomecánico. Como podemos ver en la diapositiva también, otra de las conclusiones fue de que desde terapia ocupacional, la ergonomía juega un papel muy importante en la identificación de los factores de riesgo de salud ocupacional. ¿Mediante qué? Mediante el diseño de herramientas de análisis de puestos de trabajo, de diseño de tareas, trabajos y ambientes seguros y confortables. Entonces, esta fue nuestra monografía. Muchísimas gracias. Gracias.